Saraí todavía está con sueño. ¿Qué fue lo que me dijo? Que quién lo había apuntado en la lista. No, es que ahí en el grupo de coordinadores de su curso, ahí se me han listado las personas que asistieron a, bueno, que se suponían que iban a asistir a la entrega del proyecto. Fíjese que yo sé que tiene su celular o su equipo, pero me cuesta entenderle lo que habla. En el grupo de coordinadores se compartió el listado de las personas que no se iban a conectar a su curso, que eran los que iban a ir a hacer entrega del proyecto formativo, agregando al compañero Selvin Danilo, que él no estaba en el listado, pero para que lo tome en cuenta. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Selvin 8. 8, vaya. Y solo hay 4, faltan 4. Vamos a ver, Selvin o Sara Paz, ¿quiénes son los que están ahí aparte de ustedes dos? Sara Paz o Selvin. Creo que se desconectó, pero ahorita la llamo y le digo. Ya se unió otra vez. Sí. Para que quiénes son los que están ahí, para... Dígame, magíster, disculpe. ¿Quiénes son los 4 que están ahí? Vinicio de Jesús, Cruz Revolorio, ¿cuál es su apellido? Paz Estrada, Franco Zúñiga. Vaya, entonces Valeria no está. No, aún no. Cuellar Juárez no está. Aún no. Iris Ramírez no está. No, Valeria sí está, magíster. ¿Sí es Valeria? Sí. Sí está. Valeria sí está, magíster. Y Chile Alejandra. Ivy también está. ¿Y no me dijo usted que solo 4 habíamos? Él solo 4 mira ahí. Solo. ¿Por qué vienen allá? El magíster está preguntando ahorita de dónde, o sea, cuántos hay y quiénes estamos, va. Permítame, magíster, un momento. Permítame, magíster, como la reunión a las 10 para darle la cantidad de nombres, ¿verdad? Porque todavía falta que vengan. De todas maneras, aquí en el grupo de coordinadores ya tengo yo un listado de 7 y con usted serían 8. Exacto, magíster. Vaya. Está bueno, pues. Vaya, quedamos así. Oiga, me tiene ya la para Vinicio. Sí. Permítame. Somos amigos. Inseparables.
Mire que el compañero Vinicio me dijo a mí que él tiene la computadora de él en su trabajo y sí está grabando la clase y no sé, y tiene mala señal en el campus, por eso no ha podido responder.
Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí. Sí, como pues solo Katherine está y el resto. Sí, Magister, escuchamos bien. Bendiciones. Dos con José Manuel y el resto. Presente, Inge. Va. Bueno, mire, pues, ¿se recuerdan que yo el sábado pasado les dije que el 19 era la evaluación parcial de este curso? ¿Ah? ¿Se recuerdan? ¿O ya no se acuerdan? Bien. ¿Bien o sí? ¿Bien o sí? Bien. Y les dije que no le iba el examen, no obstante que es este curso, y el curso es de 10 menos cuarto a las 12 menos cuarto. Vamos a evaluar este curso, pero lo vamos a hacer en el periodo de la licenciada Mariela, es decir, de 1 menos cuarto en adelante. ¿Se recuerdan de eso también? Sí. Bye. Entonces, miren, pues, en el calendario que se les acaba de enviar, ahí dice que el examen conmigo es el 26 de noviembre. Entonces, esa hoja se va a cambiar hoy. Les confirmo que el examen es el próximo sábado, el examen final es el próximo sábado en el periodo, en el curso del periodo, en el periodo de la licenciada Mariela, es decir, de la 1 menos cuarto en adelante. Hoy, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, enterado. Vaya, solo Eddie está enterado. Y Jacome. Enterado, Magister. Enterado. Jacome está comiendo. No, hoy no. Hoy no. Bueno. Ahí les puse en el chat también, se les confirma que la evaluación final del curso de Economía Política es el próximo sábado 19, en horario de 12:45 en adelante. Bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de clase el día de hoy. Voy a poner la presentación. ¿Sí? Me dicen por favor si miran esa diapositiva. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien. Sí. Bien. Como pueden ustedes notar acá, pues, en esta diapositiva, el tema para el día de hoy se llama Nuestro proyecto de nueva sociedad en América Latina.
Esto ustedes lo tienen en su documento de apoyo ahí en el libro de texto, en el capítulo 18. Y vamos a empezar viendo lo que es el papel regulador del Estado y los problemas de autorregulación del mercado. ¿No? El desarrollismo latinoamericano de las décadas de los 50 y de los 60, estamos hablando del siglo pasado, percibe la función del Estado como una función necesaria. Consideremos que el mercado, a pesar de su capacidad autorreguladora, no es capaz de asegurar el desarrollo y solucionar los graves problemas económicos sociales que han aparecido en el continente. Se percibe que el mercado distorsiona las relaciones sociales y que tiende, en las circunstancias de América Latina, al estancamiento de un crecimiento económico, ¿verdad? A partir de los años 70 y con especial fuerza durante los años 80, luego esto sí es de 1980, aparece siempre más agresiva, siempre más agresiva denuncia del Estado y de su papel regulador en la sociedad moderna, ¿no? Si en la década de los 50 y de los 60 al Estado se le asigna una función clave en el desarrollo económico y social de la sociedad, en las décadas de los 70 y 80 el Estado es asignado como el gran culpable de los mayores problemas que aparecen, ¿no? Cada vez más ocurre una fijación negativa en el Estado. ¿Por qué? Porque este aparece como el gran culpable de todo. Si no hay desarrollo, la culpa la tiene el Estado. Si hay desempleo, también el Estado tiene la culpa. Si hay destrucción de la naturaleza, los errores del Estado parecen ser el origen de ella, ¿no? Ya el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en su campaña electoral del año 1980, resolvió esta actividad con la frase: no tenemos problemas con el Estado. El Estado es el problema, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque por el papel que asumía, ¿verdad? Que asumían los Estados. Esta fijación en el Estado como culpable de todos los males no es sino la otra cara de una fijación contraria, según la cual el mercado soluciona todos los problemas, ¿no? Podríamos variar la expresión citada para mostrar el significado de esto, diciendo: no tenemos que solucionar problemas, el mercado es la solución de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, frente al Estado como el mal, aparece el bien. Entonces, el mercado es considerado ahora como la institución perfecta, cuya afirmación es suficiente para no tener problemas, ¿verdad? Esta negación maniquea del Estado revela el profundo estatismo, pero al revés, ¿no? Si se quiere definir el estatismo como una actividad que cree encontrar en la acción del Estado la solución de todos los problemas, ¿verdad? En este estatismo, al revés, lo vemos simplemente invertido y transformado en el culpable de todo. Entonces, el Estado lo sigue siendo todo. De aquí que la negación maniquea que no haya cambiado la actividad profunda estatista en relación al Estado, ¿no? Así apareció el antiestatismo metafísico de algunas décadas, que por decirlo así es la otra cara de una afirmación total del mercado. ¿Por qué? Porque este antiestatismo domina la discusión actual sobre el Estado y se ha transformado en un leitmotiv, casi como una ley de motivo, de la visión del mundo en el presente, ¿no? Apareció con las teorías neoliberales sobre la economía y la sociedad, representando hoy una especie de sentido común de la opinión pública del mundo entero, ¿verdad?
Se manifiesta incluso en los países socialistas y domina la mayoría de las instituciones internacionales que toman decisiones políticas, ¿verdad? Ahí puede meter usted la ONU, todas esas cuestiones que se meten en todo, ¿va? A nivel mundial. Pero no se trata simplemente de una ideología de la gente. Son los estados los que asumen esta ideología antiestatista y la promueven. Esta antiestatista significa contra el Estado, ¿va? No se trata de un sentido anarquista popular, como ha existido en todos los tiempos, y que sueña con una sociedad sin dominación, sin dinero y sin Estado, sino de la definición de una estrategia estatal a nivel de los poderes públicos mismos, ¿verdad? Son los presidentes, los parlamentos, los ejecutivos de las empresas, los bancos centrales, las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los portadores de la ideología antiestatista, o sea, que no se mete el Estado en nada. Aparecen las dictaduras de seguridad nacional en América Latina, que legitiman su terrorismo de Estado en nombre de esta misma ideología antiestatista, ¿verdad? Entonces aparecen verdaderos totalitarismos que en nombre del mercado total propagan el desmantelamiento del Estado, ¿verdad? Y que justifican su terrorismo de Estado en nombre de la pretendida necesidad de la desaparición o minimización de este, ¿verdad? Por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile fue un sistema antiestatista militar argentino. Mejor dicho, en Pinochet en Chile fue un sistema antiestatista de este tipo, ¿no? Sin embargo, este elemento antiestatista estuvo presente igualmente en la dictadura militar argentina y también en la uruguaya. Apareció en los años 80 en Brasil, y que actualmente tiene una vigencia visible en todas las sociedades de América Latina. En ningún caso esta política antiestatista ha disminuido la actividad estatal, pero ha reestructurado al Estado. ¿Por qué? Porque aumentaron las fuerzas represivas de este, ¿no? Hasta el grado de que el Estado dejó de cumplir con sus funciones sociales y económicas. Entonces, en nombre de la ideología del antiestatismo, el Estado policíaco sustituyó al Estado social. La ideología antiestatista sirve como pantalla para esconder un aprovechamiento sin límites del Estado de parte de los poderes económicos internacionales, ¿verdad? Y también nacionales. Entonces, se trata de una tendencia que comenzó con la ola de dictaduras de seguridad nacional de los años 70 en América Latina y que sigue vigente hoy a pesar de todas las democratizaciones, ¿no? A las dictaduras de seguridad nacional siguieron democracias de seguridad nacional, ¿no? Veamos el Estado en América Latina. En América Latina, la denuncia generalizada del Estado se realiza en un continente que tiene estados muy poco desarrollados y con una institucionalización sumamente precaria. ¿Por qué? Porque hay pocos estados con la capacidad de una acción racional en todo su territorio o en partes de este, ¿verdad? Quizás Chile y Uruguay tienen estados más desarrollados. No obstante, en el resto del continente, pues el Estado es poco eficaz, ¿no? Su presencia nacional es, por un lado, simbólica. Por otro lado, descansa en la presencia de sus fuerzas armadas, ¿no? Que a veces se vuelven represivas, mientras que la vigencia de las leyes del Estado es en muchas partes completamente efímera, es decir, solo en el momentito, luego pierden su efecto.
Si eso vale para América Latina en general, más vale aún para América Central, ¿verdad? Que es donde que ubica Guatemala, ¿no? Posiblemente con la excepción de Costa Rica, ¿verdad? En Nicaragua, en esa época, hubo por primera vez un cierto desarrollo estatal durante el gobierno sandinista. Ahora todos sabemos cómo está, ¿verdad? En tanto que en los otros países, el Estado es una imposición desde arriba, efectuada por las Fuerzas Armadas y simbolizada por la bandera, el himno nacional, las iglesias, ¿verdad? La iglesia católica. La situación en general corresponde a lo que ya en el siglo XIX se describió como estados, en los cuales pues había solamente dos instituciones de vigencia nacional, ¿verdad? El ejército y la iglesia católica en muchos estados, ¿verdad? Aunque la posición de la iglesia católica ya se debilitó rápidamente, sabemos cómo está, ¿verdad? Miren cuántos sacerdotes capturados en Nicaragua y toda la cuestión, pues. Sin embargo, sigue siendo la única representante nacional en el plano simbólico, al lado del ejército en el plano del ejercicio de la fuerza. A pesar de las grandes diferencias entre algunos países, sobre todo en Costa Rica, esta continúa siendo la tendencia general, ¿no? Estos estados precarios tienen una fuerte tendencia al autoritarismo y tradicionalmente han sido dominados por dictaduras militares, ¿no? Cuando aparecen periódicamente regímenes de democracia parlamentaria, realmente se trata de democracias oligárquicas, ¿no? Que en cualquier momento pueden ser arrolladas por nuevas dictaduras militares, aprovechadas por estas mismas oligarquías, ¿no? La fuerte presencia del ejército en la institucionalidad del Estado en América Central y en América Latina en general no atestigua la existencia de estados fuertes. Es más bien el resultado de una situación en la cual el Estado se halla débilmente desarrollado. El Estado no cumple con las funciones básicas para la sociedad y suple esta carencia por la existencia de un aparato represivo exageradamente grande. Y en ese aspecto sí ya nos dejó atrás Nicaragua, porque ese es el estado más represivo en América Central hoy por hoy, ¿no? Esta es la razón de la fuerte tendencia en América Central, a basar la legitimidad del orden existente en la presencia del ejército. La incapacidad de cumplir las funciones del Estado obliga a este a ser un Estado autoritario. Esta falta de desarrollo del Estado se nota en América Central en muchas partes, ¿verdad? Aunque con grandes diferencias entre cada uno de los países. Los estados no pueden ni siquiera formular estrategias económicas o sociales a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay continuidad, no hay programas de nación, ¿verdad? Sino que lo que hay es programas del gobierno que está en turno. Y cada quien cuando llega, todo lleva por nuevo rumbo a los países, ¿verdad? Al terminar el periodo, llega el otro y también agarra al país y lo lleva por otro rumbo, ¿no? Entonces ahí donde surgen intentos de formular tales planes de parte de los ministros de los ministerios de planificación, no llegan a definir políticas, sino que se limita a declaraciones de intenciones nada más, ¿verdad? Y recordémonos que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Es que yo no lo quería hacer, pero lo hizo. Es que yo no lo quería matar, pero lo hizo. Entonces tampoco existen sistemas de educación que sean capaces de cubrir las necesidades de los países, ni capacidad de ejecutarlos. Tampoco hay sistemas de salud que puedan cubrir a la población entera. Entonces, ¿qué pasa? La economía se desarrolla al azar y a la falta de una política económica nacional sigue las pistas de orientación dadas por los países del centro y las instituciones internacionales dominadas por ellos, ¿verdad?
Entonces, dada esta ausencia, pues no es posible tampoco generar una estrategia de desarrollo científico técnico. De todo eso se habla constantemente, pero no hay capacidad política para realizarlo. Entonces, esta falta de desarrollo estatal se percibe muy visiblemente en dos aspectos importantes. Los ejércitos centroamericanos no son capaces de un reclutamiento militar regular, siendo ellos la institución nacional más presente en la totalidad de la sociedad. Hay algunos países donde el reclutamiento todavía hoy se hace de manera forzada. Cuando dice excepto en Nicaragua, donde el gobierno sandinista terminó con este procedimiento, recuérdense que estamos hablando de la época de los 70, 80, ¿verdad? Porque en esa época fue cuando quedó el gobierno sandinista, pero ahorita lo hacen, ¿verdad? Se reclutan a los jóvenes mediante el asalto a los lugares donde ellos se juntan, ¿no? Salones de baile, carnavales, ferias, cursos de capacitación, y se lo llevan a la fuerza de los cuarteles. Después de pasados varios días, las familias son informadas. Si tienen influencias correspondientes, pueden sacar a su hijo. Los otros vuelven luego de haber realizado su servicio militar. Y sin embargo, al menos en Guatemala, este aspecto ha mejorado ahora. Porque si se dan cuenta, los salarios que tienen ahora los soldados en el ejército, pues están cerca de los salarios mínimos, y es un salario más decoroso, y ante la falta de fuentes de empleo, hay jóvenes que se meten en el ejército, ¿verdad? Otros buscan la academia de la policía, pero quienes no ganan para su ingreso a la academia de la policía se meten ahí a prestar servicio militar, ¿verdad? Y como saben que los centavos que les den, los más de 1,000 quetzales que les dan, quedan libres porque les dan alimentación, les dan vestuario, les dan calzado, entonces ya se defienden bastante, ¿verdad? El cobro de los impuestos es parecido. No se cobran donde hay ingresos, sino donde alguien por alguna razón tiene que sacar la billetera o se le presenta alguna situación de urgencia, ¿verdad? Dicen que los que quieren más deben pagar más, pero deben pagar más se está haciendo de una manera que en sí la tasa impositiva es menor que la que paga la mayoría, que es la gente más pobre, ¿no? ¿Verdad? Póngale, ¿por qué? Porque quienes ganan más, los empresarios, algunas veces para ellos la tasa impositiva es menor. Ellos dicen que pagan bastante. ¿Por qué? Porque el porcentaje que tienen es menor, pero sus ingresos son mucho mayores, ¿verdad? Entonces, no hay una compensación entre lo que gana la clase alta, la ganancia de la clase alta, y los impuestos que paga la clase alta, los impuestos que pagamos la mayoría, ¿verdad? Entonces, por ello, la enorme importancia para los ingresos del Estado, del impuesto de compra-venta, que es el IVA, de las tasas de aduana, de la salida del país y de todo grupo de diligencias estatales que sirven para obligar al ciudadano a pagar, ¿verdad? Sin embargo, los impuestos directos son muy pocos. Se cobra a los asalariados, pero son casi inexistentes para aquellas personas que tienen ingresos altos, ¿verdad? No obstante, incluso en esta situación del cobro de impuestos, la evasión es la regla, no la excepción, ¿verdad? Miren todo ese tráfico de mercadería de contrabando que entra de México por las fronteras de Tecumán, el río Suchiate y todo eso, ¿verdad? Ahí son millones de quetzales los que se evaden de impuestos, ¿verdad?
Así como los posibles reclutas corren para que el ejército no los encuentre, pues ahora ya no es tanto eso, ¿no? Pero los ingresos también corren para que el Estado no los cobre, ¿no? Y el Estado no es capaz de obligar, de ahí que la evasión no es perseguida por medio de castigos sensibles, ¿no? Las leyes del Estado son para los que no tienen escape, pero de ninguna manera tienen vigencia universal, ¿no? Vigencia universal significa para todos, que sea general, igual para todos, ¿no? Ciertamente, en una situación de este tipo, pues el Estado solamente puede defender el orden existente por la presencia del ejército, cuya gran importancia, de nuevo testigo del hecho de que un Estado débil y poco desarrollado, y no es de un Estado fuerte, ¿verdad? Si se dan cuenta, hasta para combatir a la delincuencia, los maderos, los ladrones, ¿verdad? Los que andan ahí, los sicarios, cuando actúa el ejército, pues se logra controlar un poquitillo más, ¿verdad? Pero no debería ser así, porque la obligación primaria es de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y de otras instancias. El caso de Costa Rica es la excepción y confirma precisamente esta regla. Costa Rica es el único país de América Central donde la presencia de aparatos represivos es poco notable y donde hasta ahora ni siquiera existe un ejército. A lo más que hay son policías, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica es a la vez el país que tiene más desarrollo estatal en la región. Esto se evidencia en la existencia en un sistema escolar que cubre todo el país y que ya tiene cierta diversificación, ¿verdad? Y de un sistema de salud de carácter parecido. Con la banca nacionalizada se dispone de un instrumento que permite efectuar una política económica orientada por una estrategia, cuyo resultado ha sido un desarrollo económico mucho más equilibrado entre campo y ciudad que en el resto de la región, ¿verdad? Que descansa, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del campo es donde vive la gente más pobre, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, pues se ha logrado, por tanto, un alto grado de legitimidad del orden existente que descansa sobre el consenso. En consecuencia, pues la nación, estamos hablando de Costa Rica, puede existir sin ningún ejército relevante que supla una falta de desarrollo del Estado por un régimen autoritario. Este hecho explica la larga tradición democrática del país, cuya base ha sido un desarrollo equilibrado entre el campo y la ciudad, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, en la definición de una estrategia económica, de educación y de salud, y una distribución de los ingresos mucho más moderada que el resto de países del área. En América Central, como en general en América Latina, los ejércitos devoran visiblemente a sus países, ¿verdad? Consumen destructivamente el excedente económico, paralizando el desarrollo. El orden existente que ellos estabilizan es un orden sin posibilidad de futuro, pues las oligarquías, conjuntamente con los ejércitos, destruyen ese futuro. Por eso, si Costa Rica ha logrado escapar hasta cierto grado de esa tendencia, eso ha ocurrido porque pudo evitar el surgimiento de un ejército y canalizar el excedente económico mediante el desarrollo y el Estado hacia las tareas de desarrollo. Y de ahí no va a salir tampoco Cuba, de ahí no va a salir ni Venezuela tampoco, ¿verdad? Como están ahorita, ¿verdad? Ahí donde el Estado ha desarrollado sus funciones ampliamente, los aparatos represivos pues tienen un papel más bien subsidiario y no dominante, ¿verdad? Mientras que en los casos de un desarrollo insuficiente del Estado,
Estos aparatos se han transformado en el poder dominante del Estado. De eso resulta que la tendencia al Estado autoritario, ¿no? A falta de un desarrollo suficiente del Estado en América Latina como en América Central, la prevalencia de las dictaduras militares ha asegurado tradicionalmente la continuidad del orden existente, ¿no? Sin embargo, en alto grado son los mismos ejércitos que estabilizan el orden, los que hacen imposible el desarrollo de los países, ¿no? Al destruir el excedente económico improductivamente, desvirtúan la posibilidad de un desarrollo futuro. Esta tendencia al orden autoritario no se ha dado únicamente en América Latina. Una tendencia parecida se observa tanto en la historia de Europa Occidental como en la de los Estados Unidos, ¿no? También en estos países el débil desarrollo del Estado en los siglos XVII y XIX llegó a estados autoritarios, ¿no? Aunque en este caso en forma democrática. Es decir, fueron democracias, pero democracias autoritarias, ¿no? Hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial. Estabilizaron el orden existente no por el consenso, sino por la simple imposición de los grupos que sustentaban este orden. Lo hicieron por medio del voto clasificado, en el cual los votantes, según sus ingresos, tenían diferente número de votos. Entonces no había voto universal, ¿verdad? Entonces, al no existir el voto universal, los grupos dominantes tenían automáticamente la mayoría y se disputaban el gobierno entre ellos, ¿no? La esclavitud de Estados Unidos y la posterior separación de las razas, ¿no? Una especie de aparte, o sea, de apartamiento, tuvo el mismo efecto. No obstante, en este caso no fueron los ejércitos los que estabilizaron el orden, sino fuerzas represivas policiales, lo que hizo pues más fácil el tránsito a la democracia de voto universal después de la Primera Guerra Mundial, y es más compatible con el uso del excedente económico para tareas de desarrollo. Sin embargo, también en estos países la transición a la democracia del voto universal impuso la necesidad de establecer un consenso para poder estabilizar el orden existente. Esto solamente se pudo lograr por el desarrollo del Estado, el cual ocurrió paralelamente a esta transición. Por eso en Estados Unidos, que es el país que menos ha logrado desarrollar el Estado, es donde más lentamente ha progresado el voto universal, ¿no? De hecho, existe recientemente, desde los años 50 del siglo pasado, como resultado del movimiento de los derechos civiles, ¿no? Ahí está en inglés, y todavía hoy mantiene mecanismos que aseguran una muy baja participación en las elecciones, que raras veces alcanza el 50% de los con derecho a voto, ¿no? Entonces ahí aparecieron, por tanto, las teorías actuales de la democracia gobernante, dirigida o controlada, que atestiguan el hecho de que en Estados Unidos el precario desarrollo que había en esa época no logró establecer un consenso que permitiera que el voto universal dirigiera la determinación del gobierno. Un consenso eficaz no es simplemente psicológico, sino que consiste en el desarrollo de una sociedad civil amplia, en la que sin la mediación positiva de un Estado desarrollado no puede surgir, ¿no?
Hablemos un poco ahora del antiestatismo metafísico frente al desarrollo del Estado, o sea, sociedad civil y Estado. El antiestatismo, recuérdense, metafísico, es la respuesta surgida en las décadas de los 70 y los 80 al desarrollo de la sociedad civil y del Estado, que existía en la década de los 50 y los 60. Las décadas de los 50 y los 60 son décadas de desarrollo de América Latina. Se trató de un desarrollo económico, social y político, con miras a establecer un consenso que apoyara la estabilidad del sistema social existente. Para lograr este consenso se fomentó la industrialización en el marco de la planificación estatal global, desarrollando a la vez el Estado en términos de un Estado social, ¿no? O sea, leyes laborales, sistema de educación y salud, reforma agraria, etc. Este desarrollo estatal estimula un desarrollo de la sociedad civil a nivel de organizaciones sindicales, en la industria y en el campo, vecindades, cooperativas, organizaciones juveniles. Surgió entonces una sociedad civil amplia, ¿no? Con sus exigencias frente al mundo empresarial y frente al Estado. La política de industrialización todo en la sustitución de importaciones y así lograr un rápido desarrollo social en muchas partes, ¿no? Sin embargo, cuando esta política hizo crisis, se estancó y aparecieron conflictos a nivel de la sociedad civil que rápidamente se fueron extendiendo hacia el campo político. El aumento tendencial del desempleo y la concentración del ingreso subvierten el consenso sobre el sistema social a fines de la década de los 70, y la democracia de voto universal produjo mayorías que tendían a la ruptura, ¿no? Pero esta crisis se manifestó en América Latina, pero también en los países del centro, donde la rebelión estudiantil de 1968 hizo visible la crisis de legitimidad, que es crisis del consenso. En los países del centro se logró superar esta crisis, en tanto que en los países latinoamericanos la respuesta fue extrema y llevó a la ruptura con el sistema democrático existente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se abandonó la política del consenso y se pasó a la imposición violenta del capitalismo que se sentía amenazado. Entonces, ¿qué pasó posteriormente? Bueno, apareció una dictadura de seguridad nacional, que ya no son del tipo de las dictaduras militares tradicionales en América Latina, ¿no? Estas dictaduras son ahora altamente ideológicas y hasta metafísicas, frente a dictaduras tradicionales simplemente continuistas, ¿no? Entonces, las dictaduras de seguridad nacional definen una relación nueva con la sociedad civil y con el Estado a partir del poder militar, que apoya en el terrorismo de Estado sistemático. En nombre del antiestatismo, estas dictaduras de seguridad nacional pues actúan en un doble sentido. Por un lado, destruyen la sociedad civil, tal como se ha configurado en las décadas anteriores. Por eso destruyen los movimientos populares en todos sus ámbitos, sindical, cooperativa, vecinal, etc. Destruyen también la organización social derivada de las reformas agrarias en el campo. Destruyen igualmente a organizaciones políticas generadas en vinculación con esta sociedad civil. Por el otro lado, destruyen las actividades del Estado que han acompañado y mediatizado esta sociedad civil, o sea, la capacidad del Estado de trazar una estrategia económica, así como los sistemas de salud y educación. Toda esta destrucción se realiza en nombre del desmantelamiento del Estado y de la privatización de sus funciones, ¿no? Una línea de acción fundamentada por una verdadera metafísica antiestatista de los aparatos de represión. Por supuesto, el Estado desaparece y disminuye,
Lo que aparece ahora es un Estado distinto del anterior. El anterior Estado buscaba el consenso popular. Por eso desarrolló funciones que promovieron a la vez la sociedad civil. Durante el siglo XIX se desarrolla la sociedad civil y a comienzos del siglo XX ya no tiene sentido identificarla con la sociedad burguesa. Al lado de las empresas privadas surgieron un gran número de organizaciones populares, en especial sindicatos y cooperativas, ¿no? Los cuales se expresaban políticamente en los partidos socialistas que presionaban por el voto universal, ¿no? Entonces la sociedad civil dejó de ser el ámbito de una sola clase, toda vez que en ese momento aparecieron otras clases organizadas, ¿verdad? En su seno brotó un conflicto, que es ante todo un conflicto de clases. Entonces, al considerar el Estado burgués este conflicto como legítimo, empieza a relacionarse con el desarrollo de nuevas funciones del Estado, que posteriormente lograron establecer un nuevo consenso que no eliminó este conflicto, pero que lo canalizó y los institucionalizó, ¿no? Donde eso no ocurre, surgen los primeros estados burgueses violentos con la pretensión de suprimir completamente este conflicto. Se trata de los estados fascistas surgidos entre las dos guerras mundiales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el estado burgués de reformas se impone en toda Europa occidental, ¿no? Las funciones del Estado y de la sociedad civil se desarrollan paralelamente. Y el cumplimiento de las funciones del Estado posibilita precisamente el fomento de la sociedad civil. Mercado y plan, o sea, la constitución del antiestatismo. Cuando la sociedad civil es reducida a la sociedad burguesa, ella tiende a identificarse con el mercado. Las relaciones sociales de la sociedad civil se ven entonces exclusivamente en términos de relaciones mercantiles. Y otras relaciones sociales parecen ser secundarias, ¿verdad? E incluso innecesarias. Esta es la visión de la sociedad civil de la de los siglos XVIII y XIX, que actualmente retoma en nombre del antiestatismo neoliberal, ¿no? Si esto se piensa hasta el extremo, entonces la sociedad civil, identificada con el mercado, se ve enfrentada con un Estado innecesario, un Estado al que hay que abolir, ¿no? Si sobrevive, lo hace en nombre de un Estado mínimo inevitable, que asegura el derecho de la propiedad privada, ¿no? Y el cumplimiento de los contratos. Pero se trata de un Estado esencialmente represivo. Otra función no tiene. Se trata de una visión maniquea de la sociedad en la cual el mercado es el único polo legítimo de la acción, mientras que el Estado es algo ahora que sobra, ¿no? O que es, en el mejor de los casos, un mal necesario, ¿no? A eso responde el principio burgués: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea inevitable, ¿no? Por consiguiente, no hay funciones del Estado fuera de las que de ser un guardián represivo del derecho burgués, ¿no? Resulta así la visión liberal del Estado, en la cual este es esencialmente represivo y el ejército y la policía son sus instituciones centrales. No se le concede al Estado ninguna función positiva. Su única función consiste en asegurar el funcionamiento del mercado. Luego, la función del Estado es esencialmente negativa, porque todo el funcionamiento de la sociedad se asegura a través del mercado. Con eso, pues, aparentemente se elimina la misma política. Al ser el Estado exclusivamente represivo y al concentrarse en su función exclusivamente en la imposición de las leyes del mercado,
Entonces, aparentemente la política se disuelve en técnica, ¿va? Por supuesto que sigue habiendo política, ¿va? Pero toda la política se esconde ahora detrás de una pantalla que la hace desaparecer, que la hace parecer como una simple aplicación de una técnica. El mercado se presenta como una exigencia científica y de la ciencia se deriva la técnica de su aplicación. Esta visión liberal del Estado tiene un trasfondo metafísico que la teoría liberal elabora refiriéndose a la fuerza autorreguladora del mercado. Por tanto, es imposible analizar la función del Estado sin analizar la relación de este y de la planificación con el mercado. El antiestatismo actual, de hecho, no es más que la sustitución del Estado por la totalización del mercado. En cuanto al Estado, por supuesto, sobrevive, es transformado en un aparato represivo que tiene como única función la represión de cualquier resistencia frente al mercado. El Estado burgués que hoy resulta es el Estado policial, ¿verdad? Todo es impuesto. La armonía de Adam Smith. Adam Smith describe a la sociedad burguesa por medio de un grupo, por medio de un gran mito utópico. Utópico significa inalcanzable, ¿no? El mito del mercado. El mercado es para él la gran síntesis humana, buscada a través de toda la historia, entre el interés propio de cada uno de los seres humanos y el interés público o de interés general, es decir, el interés de todos. Comportándose el hombre en mercados, su presunción del interés propio asegura automáticamente el interés común de todos. El mercado es una estructura maravillosa que exime al hombre de toda responsabilidad por el resultado concreto de sus actos, porque automáticamente garantiza que este resultado sea directa o indirectamente de provecho para todos. Cuanto menos el hombre se preocupe de los otros y de su suerte, más asegura a los otros sus condiciones humanas de vida, ¿no? Se constituye así toda una dialéctica de los contrarios que ya Bernard Mandeville había descrito anteriormente como vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Adam Smith da a esta percepción de Mandeville su cuerpo teórico. La irresponsabilidad por el resultado de los actos ya no parece ser irresponsabilidad, sino una verdadera responsabilidad. La dureza y hasta brutalidad en las relaciones humanas ya no parece ser dureza o brutalidad, sino exactamente lo contrario. La única forma realista de preocupación por el otro, el realismo de amor al prójimo. Adam Smith describe este milagro realizado por la estructura del mercado como la mano invisible, verdadera providencia que guía los actos humanos armónicamente. Ninguno por lo general se propone originariamente promover el interés público, y acaso de un se conoce cómo lo fomenta cuando no abriga tal propósito. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera, solo medita su propia seguridad, ¿no? Y cuando dirige la primera de forma de que su producto sea del mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Pero en este caso y en muchos otros casos es condición o es conocido, como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención, ¿no?
Entonces es en el automatismo, en ese automatismo hay un fin, que es el interés general, que se cumple precisamente porque no solo lo tiene como meta. Instalado el automatismo, el interés de todos se defiende exclusivamente y mejor, defendiendo este automatismo a ultranza, ¿no? Por tanto, pues se ha sustituido la ética de todos los ámbitos humanos por la instauración de los valores del mercado, cumplimiento de los contratos y respeto de la propiedad privada, ¿no? Estos valores, al institucionalizarse en estructuras de mercado, expulsan a todos los otros, ¿no? El interés de todos y con él el bien común, pues, se transforma en una simple tecnología que se aplica asegurando la estabilidad de esta estructura. Y en la estructura del mercado se descarga toda sensación humana, toda capacidad de consideración por el otro, ¿no? La ética social es sustituida por una técnica. Para cumplir con lo que las sociedades anteriores pensaban como ética, la burguesía ahora implanta una simple técnica, ¿verdad? Imponer los mercados. Por eso, esta burguesía ya tampoco hace política. ¿Para qué la política si hay un medio técnico que por su propia inercia asegura infaliblemente lo que la ética y la política anteriormente apuntaban ilusoriamente, ¿no? Pero la burguesía se siente iluminada con la fórmula matemática y técnica en las manos, que permite llegar calculadamente a lo que otros antes de ella querían llegar ilusoriamente, ¿no? Los valores de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos se transforman en esta estructura mágica que cumple una estructura automáticamente con todos los sueños de la humanidad, ¿no? La destrucción del hombre que la burguesía lleva a cabo es vista ahora como verdadera salvación humana. Entonces aparece un egoísmo que moralmente se entiende precisamente como lo contrario, ¿no? Preocupación realista por la suerte del otro. Por eso la burguesía ni siquiera no entiende el reproche de egoísmo. Para ella, la persecución del interés propio equivale a la promoción de todos los otros. Y sería dañino preguntar por los efectos concretos que la acción tiene sobre el otro. El burgués, al perseguir exclusivamente su interés propio, está completamente convencido de que está persiguiendo la salvación del otro. Él cree en la identidad de todos los intereses a través del mercado. Este cálculo del interés propio se transforma en el pensamiento burgués, incluso en el distintivo del hombre frente a los animales, ¿no? Es asunto de animales el pedir protección, ser tomados en cuenta. El hombre calcula sus intereses, ¿no? El hombre no es un animal, necesita también a los otros, pero consigue su colaboración, ¿va?, por el cálculo del interés propio. El mito utópico del mercado lo defiende en nombre del realismo. Y al respecto, Adam Smith prosigue con las siguientes palabras. Pero el hombre se halla siempre constituido, según la ordinaria providencia, en la necesidad de la ayuda de un semejante, suponiendo siempre el primer hacedor, o sea, el Jehová, y aún aquella ayuda del hombre en vano, esperaría siempre de la pura benevolencia de su prójimo, por lo que la
conseguirá con más seguridad, interesando en favor suyo, el amor propio de los otros, en cuanto a manifestarles que por utilidad de ellos también les pide lo que desea obtener. Entonces, pues cualquiera que en materia de intereses estipula con otro, se propone hacer esto. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere hacer? Dame tú lo que me hace falta y yo te daré lo que te falta a ti, ¿verdad? Esta es la inteligencia de semejantes compromisos. Y este es el modo de obtener de otro mayor parte de los buenos oficios de que necesiten el comercio de la sociedad civil. No de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panadero. Su interés propio es el de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. No imploramos su humanidad, sino acudimos a su amor propio. Nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Aparece la división social de trabajo como un sistema de cálculo del interés propio que no admite ninguna corrección. Hay una convicción ingenua de que un mecanismo de este tipo es benevolente simplemente en cuanto a estructura, ¿no? Ciertamente nadie duda que en una división social de trabajo aparecen y tienen que aparecer esos cálculos del interés propio. Sin embargo, la teoría de la armonía nos lleva a no admitir ni una sola referencia diferente. Esta teoría de la armonía del mercado va acompañada de un tenebroso realismo. No sostiene que a todo le va bien en los mercados, al contrario, vincula el mercado con un silencioso y cotidiano genocidio. Lo que celebra en cuanto al mercado es que este es capaz de eliminar a todos los hombres que no tengan capacidad o iniciativa para imponerse en este mercado, ¿no? Porque dicen ellos que en el mercado solo sobreviven los más aptos, los otros perecen. El mercado es un sistema de competencia en el cual no solamente se decide sobre los productos y su producción, sino igualmente sobre los productores y su vida. La armonía no solo es de la oferta y la demanda de productos, sino igualmente de los productores. Entonces, el mercado es un señor sobre la vida y la muerte, ¿no? La armonía de Adam Smith no es armónica para todos. Funciona únicamente para una clase social. Es clasista y celebra la lucha de clases desde arriba, que la burguesía lleva a cabo desde el siglo XVIII. Sí, Stephanie, gracias a Dios. Ya está. Actuar en favor de los desfavorecidos no solo jueves y viernes y comer actuar en favor de los desfavorecidos solo es recomendable si al no hacerlo peligra la estabilidad del sistema. Así lo expresa Lyotard, ¿no?, en su libro sobre el pensamiento postmoderno. Pues en el libro, ¿cómo saben que se explica por ese problema? Pero es que él no puede aguantar hambre, El derecho no viene del sufrimiento, no voy a comer porque estoy trabajando. viene del... Él se enferma todo y mira cómo me ha costado. El tratamiento de este hacia el sistema más Pero gracias a Dios performativo, ¿no? solo le pusieron dieta, verduras. Las necesidades de los otros desfavorecidos no deben servir en principio de regulador del sistema. Gracias a Dios, sí, pero... Pues al ser ya conocida la manera de satisfacer, para mí porque satisfacción no puede mejorar sus actuaciones, sino solamente dificultar, ¿va? O sea, aumentar sus gastos. La única contraindicación es que la no satisfacción puede desestabilizar el conjunto, o sea, todo el sistema del mercado. La guerra psicológica se encarga de producir una situación en la cual la no satisfacción de las necesidades deje de desestabilizar al conjunto. Y en este caso no hay contradicción, no hay ninguna contradicción.
Es el caso de Adam Smith, en el cual el mercado regula el número de seres humanos vivientes, condenando a muerte a los sobrantes, ¿no? Entonces vemos que visiblemente se trata de una visión del mundo en la cual no existen ni siquiera derechos humanos, ¿verdad? La igualdad de los hombres es el derecho de todos por igual de matar al otro. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que sucede es que esto se le impone al hombre, ¿no? Exclusivamente. Es hacerlo dentro de las reglas del mercado, ¿verdad? La crítica de Marx, ¿va? El mercado como sistema autorregulado. La crítica de Marx a Adam Smith, sin embargo, no se limita a la afirmación de que los derechos humanos frente al sistema del automatismo estructural, ¿va? Marx asume el mismo método científico de Smith para llevarlo a consecuencias de que este no previó, ¿eh? Por eso Marx acepta que el mercado sea un sistema autorregulado que produce exactamente el tipo de armonía que Smith le imputa. Pero Marx busca las explicaciones y las razones. Describe este tipo de autorregulación con una característica central, ¿no? En la división del trabajo del taller, la cantidad proporcional que primero da la práctica y luego la reflexión gobierna a priori como una regla. La masa de obreros asignada a cada función específica. En la división social del trabajo solo actúa a posteriori, como necesidad fatal, oculta, muda, perceptible, nada más que en las variaciones barométricas de los precios del mercado, que se impone y domina por medios de catástrofes el capricho arbitrario de los productores de mercancías. Según Marx, el equilibrio resultante es un equilibrio por el desequilibrio. Un equilibrio que produce únicamente por reacciones de los actores a desequilibrios del mercado. Es un equilibrio que presupone la existencia de desequilibrios, ¿no? Y jamás los puede eliminar. Esa es la razón de que el proceso de producción sea un martirio del productor. El mercado no puede dejar de producir este martirio, porque sin él no podría producir el equilibrio de la armonía de la que habla Adam Smith, ¿no? Marx denuncia, por ende, al mercado como un automatismo mortal para una clase productora que está continuamente amenazada por la muerte. Una muerte que para una parte de los productores constantemente se produce de manera efectiva. Esta muerte es una concesión de la eficacia del mercado. Marx la ve no solo como muerte efectiva de personas, sino que extiende la problemática. El mercado, al escoger los muertos, subvierte las propias fuentes de la productividad sobre la cual se fundamenta su eficacia. Este efecto del mercado lleva a subvertirlo con un efecto no intencional de las acciones de los participantes, ¿no? Al producir mucho y cada vez más, tocaba las bases propias de su productividad, ¿no? ¿Y cuáles son las bases propias de la productividad de los capitalistas? Pues el hombre a través de los obreros y la naturaleza, ¿verdad? En la agricultura, lo mismo que en la manufactura, la transformación capitalista de la producción parece no ser otra cosa que el martirio del productor, ¿no? El medio de trabajo, apenas la forma de domar, explotar y empobrecer al trabajador, ¿no? La combinación social del trabajo, la opresión organizada de su vitalidad, su libertad y su independencia individuales, ¿no? De la dispersión de los trabajadores agrícolas en superficies más extensas quiebra su fuerza de resistencia, ¿no? En tanto que la concentración aumenta la de los obreros urbanos. En la agricultura moderna, al igual que en la industria de las ciudades, el crecimiento de la productividad y el rendimiento superior del trabajo
se adquieren al precio de la destrucción y la aniquilación de la fuerza de trabajo. Eso es el obrero. Además, cada progreso de la agricultura capitalista es un progreso, no solo en el arte de explotar al trabajador, sino también en el de despojarlo de los suelos, de la tierra que era de ellos, ¿verdad? Cada progreso en el arte de acentuar su fertilidad durante un tiempo, un progreso en la ruina de sus recursos duraderos de fertilidad, ¿no? Cuanto más se desarrolla un país, por ejemplo los Estados Unidos, sobre la base de la gran industria, más rapidez presenta el desarrollo de ese proceso de destrucción. Por consiguiente, la producción capitalista solo desarrolla la técnica y la combinación del proceso social, al mismo tiempo que agota las dos fuentes por las cuales brota la riqueza, que es la tierra y el trabajador. Marx descubre detrás de la producción de bienes en el mercado, con su alta eficacia, un proceso destructivo que la acompaña, sin ser un producto de la intención de los actores del mercado. Estos, al pretender una actividad siempre mayor, logran su alta eficacia a costo de una destrucción que socava el mismo proceso productivo. Al producir una riqueza siempre mayor, las fuerzas de producción de esa riqueza son destruidas. La naturaleza. Adam Smith ya había visto el proceso de destrucción del hombre cuando explicaba que la oferta y la demanda deciden sobre la actividad, sobre la cantidad de hombres que pueden sobrevivir. Pero Smith no lo enfoca en su destructividad, sino solamente como fomento de la productividad de la economía capitalista. Tampoco da cuenta del hecho de que un proceso de destrucción parecido se lleva a cabo en la naturaleza. También la sobrevivencia de la naturaleza es algo que es decidido por la oferta y la demanda. Porque al haber más demanda, se destruye la naturaleza. Y al haber más oferta, también se destruye la naturaleza. Recién Marx lo puso en su análisis, aunque todavía ni lejos le da la importancia que hoy en el siglo XXI ha llegado a tener, ¿verdad? De esta manera, pues, Marx plantea la tesis del automatismo del mercado que Adam Smith había formulado. También Marx ve el mercado como un automatismo que permite una productividad nunca vista antes en la historia humana, ¿no? Y como un sistema autorregulador que crea un orden por el desorden. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Un equilibrio por el desequilibrio, ¿verdad? Orden y equilibrio son productos de una reacción constante contra el desorden y el desequilibrio que constantemente se produce en el mercado. No obstante, Marx descubre que los efectos de este automatismo socavan también automáticamente las fuentes de la riqueza de las cuales dependen. El automatismo del mercado, según Marx, es por tanto una gran máquina autodestructora a largo plazo. Cuanto más riqueza crea, más destruye las fuentes de esta. Como dijimos anteriormente, o sea, al hombre, a través de la fuerza laboral y a la naturaleza, la cual va agotando paulatinamente. Casi todo esto es una simple ampliación del punto de vista elaborado por Adam Smith, si bien ahora dentro de un marco teórico más elaborado y sofisticado. Sin embargo, Marx ha añadido un elemento nuevo que Smith ni sospechó. Se trata de su tesis de un aumento acumulativo de la destructividad del capitalismo, que tendencialmente lleva a la catástrofe del sistema entero. No solamente analiza la destructividad del mercado en relación a su productividad, sino que llega al resultado de que esta destructividad aumenta más rápidamente que la propia productividad. Entonces,
el sistema se transforma en un peligro para la misma sobrevivencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los recursos naturales cada vez se agotan más. Marx formula esta tesis en sus leyes de tendencia, entre las cuales destaca la ley de la pauperización. Ahí sostiene que por el hecho de que el mercado fragmenta todas las decisiones económicas, crea desequilibrios que desembocan en una pauperización de la población integrante del sistema capitalista, que tiene una tendencia automática a extenderse y a profundizarse. Al destruir a los hombres, expulsándolos de la división social del trabajo, desemboca en una tendencia creciente y constante a la destrucción. Por consiguiente, pues Marx sostiene frente a Smith que el sistema autorregulado del mercado no tiene estabilidad a largo plazo. Así pues, mientras Smith considera la muerte de los expulsados y los rodantes como el aceite de la máquina del mercado, Marx la considera como una destructividad de este, que se transforma en el origen de su socavamiento. Ambos parten del mismo fenómeno empírico de los sacrificios humanos realizados en el altar del mercado, sea por decirlo imaginariamente, cuya fertilidad sacrificial consiste en la alta eficacia de la producción mercantil. Lógicamente que Smith los interpreta de una armonía social estable. Marx, sin embargo, no solamente condena estos sacrificios humanos de la sociedad burguesa, sino que analiza sus efectos empíricos. Entonces, como resultado, sostiene que su consecuencia es la autodestrucción, ¿va?, de la sociedad burguesa por efectos no intencionales de la acción humana, guiada exclusivamente por criterios de mercado, un resultado que es producto del propio automatismo del mercado. Luego, Marx no niega que exista un automatismo del mercado ni que este sea un sistema autorregulado. En este sentido, acepta los argumentos de Adam Smith, solo que añade un elemento que cambia completamente el significado de este automatismo. Se trata de la destructividad acumulativa, que como resultado pone en peligro al mercado mismo. Por sus análisis hace ver que se trata de una destructividad autodestructora, y no como cree Adam Smith, de una simple destrucción de otros que no repercute sobre el mercado mismo. Por tanto, en Marx se dirá que esta destructividad que ya Smith imputa al mercado es contra la opinión de este, que es destructiva para el mercado mismo. En el tiempo en el cual Marx desarrolló su análisis, interpretó adecuadamente lo que los pueblos europeos estaban viviendo. Vivían la destructividad antihumana de la sociedad burguesa. No obstante, ya hacia el fin de la vida de Marx ocurrieron cambios, de los cuales parecen relativizar o refutar sus análisis, ¿no?, de Marx. Y estos cambios ocurrieron en la propia sociedad burguesa. Por un lado, la crueldad desnuda del pensamiento de Smith chocó con corrientes humanistas burguesas que empezaron a oponerse a la aceptación de estas consecuencias del mercado por las sociedades europeas. Por otro lado, el impacto de los movimientos sociales obligó a la burguesía a aceptar reformas económicas y sociales para amortiguar estos efectos. Entonces, pues, apareció el reformismo de la sociedad burguesa y la reformulación de la teoría económica en su forma neoclásica. En esta teoría se inspira el reformismo burgués, ¿no? Ella sustituye la armonía sacrificial de Adam Smith por una imaginación del mercado en términos de un equilibrio perfecto. Surge pues la teoría de la competencia perfecta, que describe a un mercado que sea capaz de integrar todos sus actores en un intercambio de iguales. Ya no se quiere recordar la armonía de Smith. En la visión de estos teóricos neoclásicos, ¿verdad?,
Smith no es nada más que un precursor del pensamiento económico, no su fundador. Fundadores del pensamiento económico moderno se consideran ellos, que sostienen haber transformado la teoría económica en ciencia. Esta teoría de la competencia perfecta o teoría general del equilibrio es una construcción abstracta, ¿verdad?, que tiene pocos antecedentes en la teoría económica anterior. Sin embargo, uno de sus antecedentes es el modelo de Robinson, tal como fue utilizado por el pensamiento económico desde el siglo XVIII. Solo que el modelo del equilibrio ya no se refiere a una sola persona en relación a su trabajo con la naturaleza, sino que es una especie de Robinson social, ¿no? Una sociedad en la cual todos los hombres, como participantes del mercado, actúan con una transparencia perfecta, tal que el mercado permite en cada momento un equilibrio de todos sus componentes. Hablando con palabras de Marx, se trata de la construcción de un mercado con una coordinación a priori de la división social del trabajo. Para poder derivar este modelo de la competencia perfecta, se le introdujeron ciertos supuestos teóricos. El principal es el supuesto de un conocimiento perfecto de parte de todos los participantes en el mercado. En consecuencia, se dijo, supuesto que todos ellos tengan un conocimiento perfecto de todos los hechos que ocurren en el mercado, sus decisiones de consumo y producción llevarán la economía a un equilibrio, en la cual toda la decisión es óptima y ningún productor es expulsado. El mercado como mecanismo de regulación de la tecnología. Tratar la tecnología mercantilmente y calcular su empleo en términos de criterios de la maximización de las ganancias implica usar la tecnología fragmentariamente. Cada introducción de una tecnología es calculada sobre un sector fragmentario de la naturaleza y sobre el segmento de la división social del trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la empresa que actúa en el mercado, las repercusiones que tiene una tecnología sobre el conjunto, sea de la división social del trabajo, sea de la naturaleza, no interesan, ¿no? Lo que les interesa a ellos es ver cómo lucran más, cómo obtienen más, cómo producen más. Además, para la empresa es imposible tomar en cuenta estos efectos indirectos de su acción. ¿Por qué? Porque sería que la competencia la burlaría, ¿verdad? Esta acción fragmentaria se vincula necesariamente con la orientación según criterios mercantiles, aunque no sea solo por el producto de estos criterios. Toda acción humana, mercantil o no, tiende a un comportamiento de este tipo. Sin embargo, un sistema de mercado hace compulsivo este comportamiento fragmentario. El mercado arrastra hacia él. El mecanismo competitivo lo impone, porque por un lado, la participación en la destrucción promete ganancias mayores que cualquier otro comportamiento, y por otro lado, amenaza con la expulsión del mercado de toda empresa que no se oriente por la ganancia. No obstante, pues la división social del trabajo como la naturaleza forman conjuntos interdependientes, ¿no? Lo que hace una acción tecnológica en una parte repercute en muchas e indirectamente en todas partes. Eso lleva a constantes distorsiones, ¿no? En estos conjuntos de interdependientes que hacen desaparecer elementos necesarios para la producción de los conjuntos. Entonces, mientras más ocurre eso, más se restringe el conjunto interdependiente, pudiendo llegar hasta el colapso. En el aprovechamiento fragmentario se llega a grados de destrucción que amenazan la sobrevivencia en conjunto, como un medio para la vida humana. La destrucción de los bosques, un hoyo en la capa de ozono,
el envenenamiento del agua potable, muestran tendencias de este tipo. Ningún criterio de escasez de mercado anuncia que se está llegando a un límite de lo posible. Únicamente el colapso podría mostrarlos en ello, ¿no? Pero lo demuestra solamente porque ya se ha pasado el punto de no retorno, ¿no? Hasta llegar al colapso, el comportamiento fragmentario sigue siendo el más rentable, mercantilmente hablando. Sigue siendo el más rentable de todos los comportamientos alternativos posibles. Antes del colapso, el mercado todavía florece, a pesar de que las condiciones de vida ya se han deteriorado o destruido. Las destrucciones que ocurren incluso aceleran el mismo proceso de destrucción. Al intentar sobrepasar los efectos negativos resultantes, la acción fragmentaria busca febrilmente sustitutos del elemento natural dañado, y al hacerlo se ciega frente a los problemas, agravándolos más todavía, ¿no? Por eso la velocidad destructora aumenta con más rapidez que la propia producción de las riquezas. Aparece de este modo la ley tendencial autodestructora de la cual Marx había hablado, como producto del propio automatismo del mercado. Automatismo de mercado y aplicación fragmentaria de la técnica forman una unidad inseparable que resulta destructora frente a los conjuntos independientes. Esta destrucción es necesariamente acumulativa, con la amenaza de pasar de un punto de no retorno a partir del cual ya no hay salida, ya no hay regreso. Aunque no se sepa con exactitud en qué momento se llegue a este punto, se sabe que tal punto va a llegar a existir, debe existir. El mercado resulta ser efectivamente un mecanismo autodestructor. Dense cuenta ustedes cómo, en nombre del mercado, cómo se está tratando la naturaleza, ¿no? Entonces, frente a este fenómeno no se puede reaccionar con un simple cambio de valores éticos, si bien tales valores son condición necesaria para que haya un cambio. Y es que cualquier actitud de valores se estrella con un mercado que compulsivamente impone actividades fragmentarias frente a la naturaleza y a cualquier conjunto interdependiente, la división social del trabajo, pero también culturas autóctonas o religiosas, etc. Actuar sobre los criterios fragmentarios de la tecnología presupone establecer límites a los criterios mismos del mercado, ¿no? Siempre y cuando aparezca esta tendencia destructora. Toda la relación con el mercado tendría que cambiar. Tiene que ser puesto bajo criterios no derivados mercantilmente, capaces de guiar la tecnología dentro de los límites de los conjuntos interdependientes, ¿no? Recién dentro de estos límites pueden regir los criterios del mercado. En este argumento, pues, las exigencias de nuevos órdenes económicos y ecológicos tienen su base. El reformismo burgués siempre se cuidó de ubicar sus reformas dentro de los límites dados por el mercado, sin fijarle límites a este. Y aunque a veces se ha traspasado esta posición, como por ejemplo en el caso del ordenamiento del mercado agrario de los países centrales, por lo menos respetó ideológicamente este límite. Pero ahora resulta ser al revés, ¿no? Para ir más allá de la aplicación fragmentaria de la tecnología, es necesario establecer un orden que ponga límites a la acción de los mercados. Precisamente a este punto llegó el reformismo burgués durante la década de los 70, ¿no? Las fórmulas creadas anteriormente ya no eran suficientes, y cualquier nueva fórmula eficiente tendría que llegar a un cambio profundo de la propia sociedad burguesa. Se trata de un punto en el que la propia teoría económica del equilibrio deja de ser explicativa, ¿no? El reformismo burgués la había interpretado como una imagen utópica, a la cual uno se puede aproximar, ¿no? Real, pero usando reformas económicas y sociales dentro de los límites que llevan
abierto el libre juego de los mercados. De la teoría económica neoliberal, en cambio, se desentiende del problema de esta racionalidad económica. Sostiene por tautología que el precio se iguala a la oferta y la demanda, y que esta igualdad entre precio y demanda es el precio real, justamente porque iguala la oferta y la demanda. No logra salir de esa tautología porque rechaza hablar de los efectos distorsionantes que el mercado tiene sobre el mundo real. Entonces resulta una teoría del óptimo de los precios, en la cual los precios, tanto de oferta como de demanda, describen el camino más corto, sin rodeos ni desvíos, hacia el abismo, hacia la destrucción del hombre y de la naturaleza. Lo que la teoría neoclásica llama precios racionales no es más que eso. La tendencia autorregular, el sistema autorregulador tiene ahí su fin, ¿verdad? Para dar apenas un ejemplo, los precios de la oferta y la demanda indican hoy la destrucción tanto de la Amazonia como del Himalaya, ¿no? Siguiendo esta indicación, en el mercado actual actúa la destrucción. Pero estos mismos precios de la oferta y la demanda indican ensuciar el agua y el aire. Indican además, por los pagos de la deuda externa del tercer mundo, la rápida pauperización de su población y la paralización del desarrollo de 3 continentes. Ustedes deben estar pensando cuáles son. A un concepto de racionalidad económica de este tipo le falta completamente coherencia. Por ahora, cualquier esfuerzo por salvar la naturaleza, salvar al hombre, evitar el desempleo y pauperización, aparece como una distorsión del mercado, ¿no? Y consecuentemente de la teoría de la racionalidad, ¿no? El primer concepto de racionalidad implicado lo resume Kinglenberger, diciendo que cuando todos se vuelven locos, lo racional es volverse loco también. El que la humanidad sobreviva sería una simple distorsión del mercado y una violación de la racionalidad económica. Los neoliberales son como el general Castelo Branco, que encabezó el golpe militar de 1965 en Brasil. Después del golpe dijo: antes estábamos delante de un abismo profundo. Estamos enfrente de un abismo profundo. Con el golpe dimos un gran paso adelante, o sea, se fueron en el abismo. Es el mercado el que distorsiona, por su maximización de un criterio mercantil, cuantitativo y abstracto, el equilibrio del hombre con el hombre y con la naturaleza. Hay que vigilarlo para que haya aquella racionalidad que describe el marco en el cual la humanidad y la naturaleza pueden seguir existiendo. Ese es el único concepto coherente de la racionalidad económica. Esta visión, las luchas sindicales de protección a la naturaleza, la exigencia del desarrollo del tercer mundo, la anulación de la deuda externa del tercer mundo, que nos encontramos nosotros, y las actuaciones estatales que de ahí se derivan. Y estas son exigencias no solamente éticas, sino de una racionalidad económica distorsionada por la lógica del mercado. Acrecientan la racionalidad económica, si efectivamente logran asegurar pasos concretos en tales direcciones. Que le vaya bien a la gente y que pueda vivir es también una exigencia de racionalidad económica. No es simplemente una exigencia ética que distorsiona la racionalidad económica como los neoliberales piensan o creen, ¿no? Esto no significa que haya un automatismo al revés, en el sentido de que los precios de oferta y demanda necesariamente son distorsionantes.
No hay automatismo que pueda asegurar ni la racionalidad ni la irracionalidad. Si los precios de oferta y demanda son racionales o no, ello es resultado de un juicio sobre esos precios, que se oriente en la racionalidad económica de la sobrevivencia de la humanidad y de la naturaleza. No existe una solución técnica a priori. Hay una simple deducción de principios como los del mercado, ¿no? La política no se reduce a la técnica, sino que ella es imposible sin sabiduría. Hablemos ya para finalizar un poco del capitalismo salvaje. En los años 70 del siglo pasado, el reformismo burgués llegó a su límite. Los problemas del desempleo estructural en los países, la frustración política del desarrollo del tercer mundo y de la crisis del ambiente no podían ser solucionados con los métodos tradicionales que había empleado. Si se quería solucionarlos, se tendría que tomar medidas que chocaran con los principios sagrados de la sociedad burguesa, en especial el principio según el cual el mercado y sus leyes son la última y la más alta referencia de cualquier política económica. Entonces aparecería ahora la necesidad de un nuevo orden económico y de un orden ecológico a nivel de la economía mundial. El mercado mundial necesitaba un mercado que canalizara dentro de los límites de una racionalidad económica que le impusiera el respeto por las condiciones de la producción, tanto de los seres humanos como de la naturaleza. Cuando en 1980 Reagan subió a la presidencia, efectuó una política de tabula rasa frente al desempleo estructural, que optó por el debilitamiento, incluso la destrucción de los sindicatos obreros y de la política del empleo. Frente a la crisis de la política de desarrollo, optó por la supresión y paralización del desarrollo del tercer mundo. Y frente a la crisis ambiental, simplemente cerró los ojos. Entonces, ahí empezó una de las décadas más agresivas y destructoras de la historia del capitalismo, la cual consistió en el debilitamiento de los sindicatos, ¿no?, lo cual se logró muy rápido, ¿no?, la supresión del desarrollo de los países subdesarrollados, que se logró por la política de cobro de la deuda externa del tercer mundo, que destruyó en gran parte lo logrado por la política de desarrollo de los años 50 y 60 de ese siglo, el siglo pasado. En cuanto al ambiente, se abrieron todos los canales de destrucción sin plantear ninguna medida de limitación, excepto dentro de los países del centro mismo. Nunca se ha destruido tan despiadadamente la naturaleza como en la década de los 80, siempre del siglo pasado, que sigue precisamente a la década en la cual, con los límites de crecimiento del Club de Roma y con el Plan Global 2000, se había llamado poderosamente la atención sobre ese fenómeno. Ha surgido una burguesía salvaje que se ha lanzado a la destrucción sin aceptar siquiera argumentos. Entonces, un capitalismo frenético se vuelve contra las riquezas del planeta, en el grado en el que todavía estas siguen existiendo. Y cuanto más evidencia la crisis del socialismo, más salvaje resulta el capitalismo. Este capitalismo salvaje reencuentra a Adam Smith como su clásico y lo celebra como su fundador. Descarta a los teóricos del reformismo burgués desde John Stuart Mill y Marshall hasta Keynes. Su novela defiende en nombre de la mano invisible. Miren ustedes, estos economistas, ¿verdad? Actualmente tenemos que ver no solamente con la muerte de algunos, sino con la tendencia a la muerte de toda la humanidad, incluidos los neoliberales mismos, ¿verdad?
Para poder sostener este capitalismo salvaje, la misma sociedad burguesa constata esta tendencia. Con esto, ella pasa a una necesidad del heroísmo de un suicidio colectivo de la humanidad. Bien, nos vamos a quedar por ahí. Hoy les voy a quitar la presentación y vamos a pasar a la parte de las preguntas o dudas, cualquier cosa que ustedes quieran. Tengo una duda. Sí. Para el examen final, son del capítulo 10 al 16, ¿va? De 11. Del 11, ¿va? Sí. Va. Yo digo del 11, va, pues ustedes quieren, pongo el 16, del 10 también. Ahí estamos bien. Del 11 al 16, del 11 al 18. Este capítulo es del 18. ¿Sí? Ya. Bien. Quiero, se acabó la máquina, quiero quitar la presentación. Bien. Bien, ahí en ¿qué? En la presentación de la clase, ahí van a ver ustedes van a tener toda la presentación del día de hoy, ¿va? Que eran más de 50 diapositivas. ¿Alguna otra pregunta más? Ay, no, Dios mío. Pues sí, jóvenes, alguna otra pregunta, maestro, porque me levanté hoy, pero está una señora, iba a gritos, aquí miren. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lick, una consulta. Sí. Mire, fíjese como la Lick de Mariela subió el calendario de exámenes y tira que a las 12:45 toca el de ella. No sé si habló. Entonces usted no estaba cuando dio el aviso al principio de la clase. No, no me había conectado todavía, Lick. Ya, yo pues dije, aunque ahí dice que el examen conmigo es el sábado 26 en la hora del periodo, el examen va a ser este sábado que viene, sábado 19, hasta lo puse el mensaje aquí en el chat. El examen final es el próximo sábado de la 1:15 en adelante, en el periodo de la licenciada Mariela. ¿Ya? Hoy sí, Carlos. Hoy sí, Lick. Entonces la Lick de Mariela no tiene que contar qué va a pasar con su examen, entonces. Es que ella no... Ella usar la hoja, compañero. Ella tendrá que evaluar o en el periodo de ella el sábado 26 o en el periodo mío el sábado de 26, ¿no? Sí, porque es para que no queden a ustedes dos exámenes juntos, o al menos quieren ustedes dos exámenes juntos, yo los evalúo en el periodo el próximo sábado. Porque el próximo sábado tienen examen con la licenciada Yesenia también, ¿verdad? Sí, Lick.
Pues no es así. Bien, Lick. Ah, que sí. Bien quieren examinarse de una vez o qué. ¿Verdad? El próximo sábado tienen ustedes examen con la licenciada Yesenia y en teoría, ¿va? Con la licenciada Mariela. Pero el examen que van a tener en el periodo de la licenciada Mariela no es el examen del curso de ella, sino que nos vamos a evaluar de este curso de economía política. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hoy sí. O sea, van a tener 2 exámenes el próximo sábado. Con la licenciada Yesenia a las 7:30 y conmigo a la 1:15. Y para el sábado 26 les quedaría para el sábado 26 les quedaría examen con Licenciada Mariela y con Mate. ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren no tener los 2 exámenes juntos, de la licenciada Mariela a la 1:15 y el ingeniero Abel, entonces es cuestión de hablar con la licenciada Mariela para que ella evalúe en la hora de mi periodo. Del 26 ella le va a evaluar el curso de ella a las 10:15. ¿Hoy sí? Hoy sí, Carlos, y los demás. ¿Sí? Hoy sí, Lick, ahí estamos. Gracias. Ahí estamos, Lick. Muchas gracias.